Vamos a hablar acerca de por qué la mampostería cambia el comportamiento dinámico de una edificación y tiende a generar y empieza a cambiar el comportamiento, generando una tendencia a un comportamiento como un cuerpo rígido en la superestructura y un cuerpo flexible en el primer piso. Y todo vamos a empezar a pensarlo porque voy a hacer un esquema de un sistema estructural típico, que es un sistema de pórticos. Ustedes saben que un sistema de pórticos está compuesto por un sistema de vigas y columnas, que es esto que yo tengo aquí. Entonces, esto es un pórtico con, vamos a ver cuántos pisos me salen. Me salen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Entonces tenemos un pórtico con 5 pisos, donde pues tenemos las columnas y las vigas. Básicamente la rigidez del sistema estructural de este sistema que tengo acá viene por la viga y, bueno, por las vigas y por las columnas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la sección transversal que tengan estas columnas, pensemos en que sean, por ejemplo, unas columnas de 65 por 65. Entonces, dependiendo de esas dimensiones, ustedes saben que pues esa dimensión va a depender, o esa rigidez del plano del pórtico, entonces va a depender de la dimensión B y de la dimensión H. Nosotros sabemos que la rigidez, por ejemplo, de una columna que está doblemente empotrada o que tiene una restricción en la rotación y se le aplica una fuerza P, llamémosla una fuerza P horizontal, pues va a tener una rigidez que vamos a llamar K, una K también horizontal que va a ser igual a K igual a 12 por el módulo de elasticidad de ese concreto por la inercia de la columna sobre el cubo de la longitud. De la longitud, sabiendo que este es la longitud de la columna. Es la longitud en la cual va a ocurrir el pandeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la típica de una columna. Supongamos un escenario en el cual las vigas son infinitamente rígidas y entonces toda la flexibilidad que tiene el sistema estructural viene por solo las columnas. Si es así, entonces despreciamos o sacamos a las vigas de la ecuación, que son infinitamente rígidas, y vamos a decir entonces que la deformación que va a tener este sistema estructural va a depender de la deformación que tenga cada una de esas columnas al llegar a una fuerza lateral que va a ser por la acción del sismo. Entonces yo le aplico una fuerza sísmica a cada piso, ¿cierto? Nosotros sabemos que si bien la fuerza sísmica va aumentando en la medida en que se vaya aumentando la altura, el cortante sísmico, que es la suma de todas esas fuerzas sísmicas, va a ser mayor en la medida en la que se baje, porque se va a ir acumulando. Entonces, por ejemplo, para el piso 1, llamemos esto cortante 1, perdón, llamémoslo fuerza sísmica. Entonces voy a utilizar P1, voy a utilizar P2, voy a utilizar P3, P4 y P5. Esa es la fuerza sísmica, pero cuando yo ya tengo que, o cuando estoy evaluando el cortante sísmico, entonces el cortante, que es la suma de los pisos que tiene que resistir, o sea, de las fuerzas que tiene que resistir, por ejemplo, el piso 5 solo es la fuerza del piso 5, pero en el piso 4, entonces voy a ir haciendo el esquema aquí. Ya no voy a hacer la configuración deformada, voy a mostrar aquí una configuración sin deformar y pues ustedes entienden que esto que estoy mostrando acá es solo una idealización de este pórtico. Dicho eso, entonces esta es la fuerza P5, que es la que tiene que resistir el piso 5. En el piso 4 tiene que resistir la fuerza impuesta al piso 4, pero también la fuerza impuesta al piso 5. Entonces el cortante sísmico va a ser P4 más P5. Entonces el BS, que es el cortante sísmico en piso 5, va a ser igual a P5. El BS en piso 4, que es el cortante sísmico en el piso 4, va a ser igual a P4 más P5. Luego,
el cortante sísmico en el piso, llamémoslo, ahora esto lo voy a llamar BS3, ¿cierto? Voy a decir que esto es BS4 y esto es BS5, que es cortante sísmico. BS4 y esto es BS5. BS3 va a ser igual a BS3 igual a P3, la fuerza en el piso 3, más la fuerza en el piso 4, más la fuerza en el piso 5. Los elementos que están en el piso 3 tienen que resistir todas las fuerzas impuestas a los elementos a los pisos que están en ese mismo nivel, más los pisos de arriba. Entonces, BS3 va a ser igual a P3 más P4 más P5. De igual forma, entonces yo sigo incrementando y lo que vemos es que cuando yo llego a la base, tengo un cortante de base y ese cortante, pues si yo sigo extendiendo esta formulación matemática, voy a decir que el cortante sísmico de la base va a ser igual a P1 más P2 más P3 más P4 más P5. Entonces, si bien la fuerza sísmica aumenta en la medida en que digamos, subimos en altura en la edificación, el cortante sísmico va a ser mayor en la base porque el cortante sísmico es la suma de todas las fuerzas de todos los pisos que tienen que ser resistidos, tanto por ese piso como los pisos y las fuerzas asignadas a los pisos superiores. Entonces, aquí tenemos cortante en la base. Entonces, si yo pienso que la deformación viene dada solo por las columnas y que esas columnas tienen una rigidez asociada debido al módulo de elasticidad, a la inercia y a la longitud, cuando nosotros entonces no generamos la dilatación de la mampostería, es importante señalar algo que me parece que, o siempre he pensado que es contraintuitivo, y es que la mampostería tiene que ser dilatada de la estructura principal, pero a la vez amarrada a ella. Eso quiere decir que yo debo, si tengo por aquí un panel típico, digamos que estas son espero que se vea en pantalla lo que quiero mostrar. Entonces, si estas son mis vigas y estas son mis columnas, aquí tengo mis columnas en vertical, aquí tengo otras vigas. Entonces, bueno, esto es una sección, esto aquí está recortado, esto aquí está recortado, esto aquí está recortado y aquí también. Entonces es un panel típico de una de estas zonas. Esto que tengo acá es un panel típico. Yo lo que necesito es que la mampostería se dilate, entonces no voy a pegarla como tal al lado de la columna. Voy a dejar una separación y esa separación la voy a rellenar con un material que sea flexible, que permita una deformación relativa, un desplazamiento relativo entre la columna y la propia mampostería. Y adicionalmente, entonces lo que voy a hacer es, necesito otro marcador. Denme un segundo, yo no sé si este marcador permanente, no, este no me sirve. Denme un segundo. Y aquí, ya, acá, lo que tengo entonces es que el muro de mampostería está por aquí y aquí, dilatado de la estructura, pero si yo la dejo así como está, dilatada de la estructura, cuando llegue el sismo, que es una fuerza lateral, como ustedes la están viendo acá, cuando llegue el sismo, el muro lo que va a generar o lo que va a suceder con ese muro es que ese muro se va a caer. Entonces, si este es el plano donde ocurre, aquí tengo columna, aquí tengo columna, aquí tengo viga y aquí tengo viga, y está dilatado, va a deformarse libremente, lo cual está bien, pero cuando la fuerza venga perpendicular al plano, el muro se va a caer, ¿cierto? Va a colapsar sobre los residentes, sobre los ocupantes de la estructura, y definitivamente no queremos eso porque tenemos que proteger la vida de los ocupantes. Entonces lo que vamos a hacer es generar un amarre a la estructura. ¿Cómo? Pues a través de unas dovelas que van a anclarse tanto a las vigas arriba como a las vigas abajo. ¿Eso qué va a hacer? Que la dilatación lateral
va a permitir que haya un desplazamiento relativo entre el muro y la columna. Si el muro se mueve así, la columna no necesariamente se va a mover tanto, o viceversa. Y el amarre arriba y abajo va a hacer que cuando ocurra la fuerza fuera del plano del muro, que es la fuerza sísmica que viene en este sentido, el muro no va a colapsar, ¿cierto? Porque va a estar amarrada arriba y abajo. Entonces, dicho eso, cuando no se dilata, entonces tenemos esas dos definiciones: dilatado de la estructura, pero amarrado a ella. Si la mampostería no se dilata de la estructura, entonces lo que va a suceder es que cuando llega la deformación del pórtico por la acción sísmica, el pórtico, como les mostraba en este esquema, va a querer deformarse lateralmente. Entonces eso va a buscar, denme un segundo y le saco aquí un poquito de tinta, acá, ya. Cuando llegue el sismo, la columna querrá deformarse así, así y así. Entonces, pensemos, bueno, en que decíamos que las vigas son infinitamente rígidas. Entonces, aquí la viga y aquí la viga infinitamente rígida. Si la mampostería no está dilatada de la estructura, no va a permitir que la columna o que la columna que está en el entrepiso de abajo y de arriba se deforme, porque va a ser un cuerpo que está aquí aportando una rigidez muy grande. Fíjense ustedes que esa rigidez que yo les digo que es 12EI sobre L al cubo, pues ¿de qué depende? Depende del módulo de elasticidad, de la inercia y de la longitud. La longitud no va a cambiar, pero si lo analizamos de esta forma, piensen en que la inercia de esa columna, de una sola columna, es un doceavo. Entonces, inercia de la columna es igual a un doceavo de B por H al cubo. Si yo lo que hago es no dilatar este sistema estructural, viendo los números muy gruesos, si yo no dilato el sistema estructural, entonces esto se me va a comportar como un solo cuerpo, pues con diferentes propiedades mecánicas, ¿cierto? Porque esto es concreto y esto es mampostería, pero si no lo dilato, entonces ya el B, ya no es, pensemos en 65 centímetros, sino que el B va a ser lo que tenga de separación las columnas. Entonces puede que esto sea 3.50 metros. Entonces, 3.50 metros ya me aumenta significativamente la rigidez que tiene ese sistema estructural. Si esa rigidez que tiene ese sistema estructural se aumenta, entonces es como si yo estuviese, digamos, rigidizando todo esto que está aquí arriba. Entonces, no voy a decir que es que tengo diagonales, no voy a entrar en esa simplificación, no voy a decir que nada por el estilo, pero sí voy a decir que esta parte que está aquí arriba es una zona que es mucho más rígida. Y entonces cuando llega, por ejemplo, esas estructuras en las cuales se ve que fallan porque colapsa ese primer piso, es porque si bien la estructura estaba diseñada para tener una deformación o una disipación de la energía de forma más o menos regular a lo largo de todo el volumen que ocupa ese cuerpo, ahora esto se va a comportar de una manera mucho más rígida. Entonces permítanme, voy a borrar esta parte que les decía aquí, acá, y como tengo esta deformación, o perdón, como tengo este cuerpo con una rigidez muy alta por la concentración o por la conjunción de las rigideces, entonces esto hace un cuerpo más rígido que al final se vuelve un sistema muy rígido arriba. Eso quiere decir que la fuerza que tiene que ser resistida ya va a ser principalmente una deformación en ese primer piso, aquí, en el primer piso, y luego unas deformaciones muy pequeñas en los siguientes pisos. 1, 2, 3, 4 y 5 pisos. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de la deformación de ese sistema se va a dar por una deformación en el piso 1. Y esta deformación en el piso 1, pensemos entonces en que esta deformación va a ser muy nula, que va a ser
casi que va a ser cero. Pensemos en que es cero para efectos de mi explicación. Acá. Entonces, si esta deformación aquí es nula, yo sé que esto es muy ideal, pero pues, ajá, es la idea simular que esto es un cuerpo infinitamente rígido, pues no infinitamente, pero muy rígido en comparación con la flexibilidad que tiene esta zona acá. Entonces les decía, si esta zona tiene una rigidez muy alta, que son los pisos aéreos, y aquí, por ejemplo, entonces no hay muros porque hay parqueaderos o por X o Y motivo, pensemos en que estos son pisos aéreos pensados para oficinas o pensados de pronto para apartamentos. Entonces, aquí hay una concentración de muros muy alta. Y aquí, en estos primeros pisos, si son unos locales comerciales, donde se busca es que la proyección o que las áreas sean muy grandes, entonces la cantidad de muros por metro cuadrado, la densidad de muros va a ser muy baja. Si esa densidad de muros es muy baja, entonces lo que va a suceder es que no va a tener esa misma rigidez y bueno, no va a tener esa misma rigidez porque se hizo de forma inadecuada, ¿cierto? Entonces, porque no se dilató. Pero lo que les decía es, acá en esta zona es donde se va a concentrar toda la energía de deformación. Si en esta zona es donde concentramos toda la energía de deformación, pero nosotros diseñamos el sistema estructural para que fuese o para que tuviese una energía para una capacidad menor, entonces cuando se someta a esta cantidad de energía, que en términos, digamos, coloquiales va a ser una fuerza. Entonces, esa energía de deformación la podemos entender como una fuerza. Si esta va a ser una fuerza mucho mayor que tenga que ser resistida por esta parte, por este sistema estructural de ese primer piso, bueno, déjenme pensar en una cosa, porque en sí la fuerza que está resistiendo el sistema es la misma. Sí, quedémonos en términos de energía. La energía que tiene que ser disipada por todo el sistema estructural, ahora va a ser disipada solo por una parte muy pequeña de la estructura. Esta parte es la que va a tener que resistir toda esa energía que va a ser entregada por el sismo, y entonces ese sistema estructural no va a ser capaz de disipar esa energía. Recordemos que mecanismos de disipación de energía son la incursión en rangos inelásticos del acero de refuerzo, la fricción entre las partículas de la matriz cementante, entre el agregado y la matriz. Pensemos también en pequeñas fricciones que ocurren entre la propia barra de refuerzo y la matriz cementante, en agrietamiento, ya bueno, ya lo mencioné, en incursión del acero de refuerzo en rangos inelásticos. Entonces todos esos mecanismos intentan disipar la energía del sismo, pero el elemento no está en capacidad de disipar esa energía. Y si el elemento no está en capacidad de disipar esa energía, ¿qué es lo que ocurre? Que esta zona, pues, va a ser un fusible, y esta zona, por decirlo en términos muy coloquiales, se va a partir. Esas columnas se parten porque no tuvieron la capacidad de resistir la demanda que tenían que resistir. Entonces, esa es la implicación de que la mampostería no sea dilatada del sistema estructural. Cuando no se dilata, se le aporta rigidez a ese sistema estructural, y lo que hace es que se cambia la distribución espacial de las fuerzas en la edificación. Si se cambia esa distribución espacial de las fuerzas en la edificación, entonces unos elementos van a absorber mucha más energía, perdón, mucha más fuerza de la que estaban para la que estaban diseñados, y otros pues en sí no van a soportar o no van a tener que soportar tantas fuerzas. Por ejemplo, si ustedes lo ven así, dado que aquí no hay deformación, estas columnas casi ni están sintiendo una demanda en ese sistema estructural. ¿Por qué? Porque todo se está comportando como un solo cuerpo rígido, y la mayor parte de la deformación, como les digo, está en este primer piso. Y eso es lo que se observa en algunos de los videos de sismos recientes, y no solo recientes, en sismos que históricamente se han presentado, y se ha observado que uno de los motivos por los cuales colapsan los edificios
es ese, es el tener una edificación, primero, que no tiene la mampostería dilatada de la estructura principal. Otra de las cosas, bueno, esa es la razón del colapso. Entonces matemáticamente, o digamos no matemáticamente porque no entra en números, pero digamos conceptualmente eso es lo que está sucediendo y por eso es que colapsa el sistema estructural. También es importante que la mampostería esté amarrada, pues digámoslo, arriba y abajo para que el sistema estructural, perdón, para que la mampostería no colapse cuando la acción sísmica llegue perpendicular al plano del muro de mampostería. Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos un sistema estructural, tenemos que dilatar la mampostería, pero amarrar la mampostería a ella misma. O sea, amarrar la mampostería a la estructura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos una dilatación, permitimos que el sistema se deforme a través de todo el volumen del material, a través de todo el volumen del cuerpo, a través de todo el volumen del edificio. Y entonces, si se deforma de una forma, digamos, relativamente uniforme, la energía de disipación va a estar en todo el cuerpo. Sin embargo, si yo lo que hago es no dilatar la mampostería, entonces voy a generar unas zonas muy rígidas. Aquí hablábamos un poco de por qué, hablábamos de la longitud del muro, de la inercia de la columna. Entonces, les decía que si no se genera esa dilatación, entonces la rigidez va a ser muy alta y toda la flexibilidad del edificio va a estar principalmente dada por las zonas que no tienen esa interacción rígida. Entonces, en este caso son las columnas del piso 1. Esas columnas entonces van a tener toda la flexibilidad de la estructura y como tienen toda la flexibilidad van a tener las mayores deformaciones. Si eso es así, entonces esas mayores deformaciones llevan a que toda esa energía de deformación busque ser disipada a través de este link, de este punto, de esta componente. Y como es un sistema que se diseñó o que se concibió inicialmente para tener una menor demanda energética, porque se había pensado en que la distribución de la energía, la distribución de las deformaciones fuese de una forma más regular, entonces al no estar en capacidad, lo que va a suceder es que ocurre una falla en ese sistema estructural por estas componentes que son las columnas del piso 1 y ocurre lo que conocemos como ese piso débil. Bueno, realmente lo que ocurre es piso débil hace más referencia a la resistencia, pero la resistencia es la misma. Aquí lo que ocurre es una falla por piso flexible. Entonces todo este sistema es muy rígido en comparación con este que estamos acá, con este del primer piso, este que tiene la mayor flexibilidad, tiene una mayor solicitación. Y por eso es que colapsa el sistema estructural. ¿Cómo podemos evitar esto? De nuevo, generando adecuadas dilataciones entre la mampostería y el sistema estructural. Pero ojo, y lo repito, no quiero que lo olviden, generar la dilatación entre la mampostería y el sistema estructural no significa que no esté amarrada. Porque una cosa es la dilatación, como les decía, que se permita una deformación o un desplazamiento relativo entre la mampostería y las columnas. Y otra es el amarre, que son esos anclajes que hacemos abajo y arriba para permitir que la mampostería no colapse fuera de su plano cuando llegue el evento sísmico. Ok, creo que eso es todo por hoy. Bueno, chao.